fue lo que sucedió durante la sequía? Que la mayor parte de los caños, que son llamados caños veraneros, justamente porque en el periodo de verano intenso siguen teniendo agua, estos caños se secaron esta vez. $20.000 animales, contando esos chigüiros, pues murieron a raíz de la sequía, y en ellos se cuentan también babillas y otras especies de venados que son propios de esa región. Buenas tardes, las imágenes que ustedes van a ver parecen sacadas de los desiertos de África. Miles de animales mueren de sed en las llanuras del Casanare. El norte del departamento vive una emergencia ambiental sin precedentes por cuenta de una larga sequía. Bueno, recientemente ocurrió un ecocidio en el Casanare que los medios de comunicación registraron como un efecto del cambio climático. Yo creo que sin duda también el tema del calentamiento aporta, el calentamiento global, y es una discusión geopolítica muy fuerte, ¿no? Que tiene que ver con quiénes consumen más los recursos, qué estilo de vida, cuál es el modelo económico que tiene detrás ese tipo de consumo de los recursos. Una causa posible de las sequías es la producción de palma, que tiene un peso importante por el consumo de agua que tienen este tipo de cultivos, por los daños que producen en el suelo también, el uso de agroquímicos, los monocultivos, que entre otras cosas hacen parte de ese modelo, digamos, energético. Algunas cifras muestran que la ganadería también es una de las actividades económicas que consume cantidades importantes de agua. El eje central de toda esa explicación tiene que ver con el modelo energético y el modelo económico un poco que se ha implementado en el país. Esa sequía, de acuerdo a un informe que entregó en una audiencia a la Contraloría, podía tener varios hechos por los impactos de que no se aplican los planes de manejo ambiental, de que hay destrucción de agua y también de que se utiliza mucha agua para las actividades de exploración y de explotación petrolera. Realmente algunos estudios muestran la fragilidad, digamos, ecosistémica de esa región de la Orinoquía y cómo allí se produce un sistema de fuentes de aguas subterráneas que se alimentan todo el tiempo de las fuentes superficiales, de los cauces de los ríos, y cómo todos los procesos de sísmica, la extracción petrolera que se ha desarrollado en la región, pues va a afectar un ecosistema que es muy particular en esas formas de recarga, digamos, hidrográfica que tiene la Orinoquía. Al detonar una carga, se producen ondas de sonido que viajan por entre las rocas. Cuando encuentran un obstáculo, algunas ondas de sonido son rechazadas y otras continúan su viaje. Los ecos que se van produciendo son captados por unas unidades muy sensibles, los geófonos. Los ecos nos revelan la conformación del interior de la Tierra. La sísmica, por ejemplo, ha producido derrumbes, modificaciones también del paisaje que terminan siendo importantes, van generando la ruptura, digamos, de estas capas subterráneas del agua y van produciendo progresivamente que el círculo del hidrodinamismo entre las fuentes superficiales y las profundas se rompa y las fuentes superficiales empiezan a depositar su agua cada vez más abajo. El agua se va contaminando cada vez más del petróleo y ya no sea posible sostener ese círculo. Para nosotros, en que como campesinos, en como indígenas, en como movimiento social, es una catástrofe provocada por las diferentes actividades que se desarrollan en Casanare. Eran grandes trochas que se hacían, kilómetros de vía, que luego eran dinamitados. La explotación se inicia en los años 30, de manera superficial, poco técnica, pero no se sostiene en el tiempo, digamos, no se cancela nunca. En los años 70 hay una actividad sísmica importante por parte de Ecopetrol y luego al final de los años 80 aparecen estos pozos de Cusiana y Cupiagua, pero la exploración, la sísmica y la explotación se producen en todo el departamento. En la
región de Orinoquia se ha producido un daño importante por la cantidad de empresas y el volumen, digamos, de empresas y de procesos extractivos y de exploración que se han desarrollado en la región. Entonces, la explotación petrolera que se ha iniciado en departamentos como Boyacá, que quedan en la parte de la cordillera, afectan, digamos, de manera indirecta, si uno puede plantearlo así, lo que pasa en la región. Responsabilizamos una vez más al Estado por omisión y por actor porque es el que ha hecho los contratos, porque es el que ha hecho las concesiones, porque es el que ha hecho las leyes. La renta petrolera que le queda a Colombia hoy se calcula en un 40%. Ya hay varios casos en el país con la BP, pero también con la Pacific Rubiales sobre las inconsistencias entre los datos que ellos reportan de las exportaciones de petróleo y los datos que le reportan al Estado y a la ANH de extracción petrolera. Es una de las participaciones del Estado más bajas. Ecuador está por encima del 70-75% de participación para el Estado. Y uno se pregunta por qué Colombia no. Es una permisividad de la institucionalidad estatal siempre en favor de las empresas multinacionales y desconocen la denuncia que permanentemente ha estado haciendo la comunidad. El discurso que se impone para mantener ese modelo en Colombia es la idea de que el país debe tener modelos de contratación y una política petrolera y ambiental competitiva. Hay una informalidad también creciente dentro del mercado del trabajo colombiano y entonces esta inversión extranjera, el modelo extractivo y todo eso contribuye con ese marco de flexibilización laboral a precarizar las condiciones de trabajo de los colombianos, ¿no? Ni siquiera una disminución significativa de la pobreza. Por el contrario, tenemos un aumento de la indigencia dentro de los indicadores de la pobreza del país que es muy preocupante. El desarrollo social no existe, la inversión en educación no existe. Yopal, por ejemplo, cumple 3 años sin agua potable, siendo Yopal la capital del departamento. Nosotros, como defensores de derechos humanos, hemos recibido muchísimas denuncias de todos los impactos que viene sufriendo el departamento del Casanare. Y uno encuentra unas respuestas insuficientes de la institucionalidad, que lo remiten a visitar la página web de la institución para entender cuál es su política. Hay una cantidad de empresas enormes, casi que todo el departamento está entregado en bloques petroleros, hay muy pocos sitios donde no, incluso los sitios de resguardo, por ejemplo el resguardo de Caño Mochuelo, entre los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal, que es un resguardo indígena, protegido por la ley en ese sentido. La ANH pues, ha entregado unos bloques a varias empresas, entre ellas a Pacific Rubiales también, y afortunadamente los indígenas han decidido que no van a permitir la explotación dentro del resguardo. No pasa lo mismo con otros pueblos indígenas y eso los ha incorporado en una lógica de dependencia de recursos, en donde los pueblos indígenas pues, prefieren abandonar sus actividades tradicionales, su cultura, sus formas propias para adoptar una vida basada en la llegada de recursos vía regalías por una parte y por cuenta pues, del mal ordenamiento territorial que tiene el país también por vía de transferencias. La industria petrolera representada en el Estado colombiano son los responsables por no tomar las medidas preventivas, por aplicar un modelo que no obedece a las condiciones ni climáticas ni sociales de la región y mucho menos económicas, y por el grado de impunidad y de muerte que ha habido hacia los líderes sociales y movimientos en la región. Sé que nosotros hemos puesto muchísimas víctimas. Esto es lo que nos ha traído
una violencia que no hemos podido superarla. Hasta el sol de hoy todavía tenemos víctimas. Hace 4 meses que él falleció también, nos lo han matado. Entonces queremos que esta multinacional, que es Equión, no la queremos más, que salga fuera multinacional, no la queremos en nuestro territorio. En especial queremos que todas las víctimas nos unamos, todos somos víctimas de una o de otra forma. La multinacional solamente ha hecho daño en nuestro territorio. Hoy en día no tenemos agua, nuestro medio ambiente está acabado, nuestras familias están acabadas. Compañero Osvaldo Vargas. Compañero Beyer Parada. Compañero Ramón Rojas. Compañero Carlos Arrigui. Compañero Gabriel Asensio. Todos los compañeros que hoy no están con nosotros porque han caído, presente, presente, presente. Cuando en esas empezaba la multinacional a llegar a nuestra región, a nuestra área, que era el corregimiento del Morro, me encontré con un dirigente que él se llamaba Carlos Arregui y que tenía mucho conocimiento de eso. Era secretario de la Junta de Acción Comunal y resulta que lo invité al corregimiento del Morro y desde ese entonces se cambió la situación para la compañía. Y ya no fue que lo que ellos nos decían, sino era lo que nosotros les pedíamos, lo que nosotros les exigíamos. Y de ahí en adelante él siguió haciéndonos el acompañamiento. Fue un dirigente muy principal para nosotros en la región del Morro. Había un brigadier general que empezó a hacernos la persecución a los que éramos de dirigencia de la NUC. En toda reunión que teníamos nos hacían el seguimiento, nos tomaban a fotos, de pronto nos sacaban a nosotros, nos apartaban los que éramos dirigentes, que dirigíamos las comunidades, nos sacaban, nos apartaban, nos hacían charlas, que no sé qué, que no sé cuándo, eso era con cantidad de amedrantamientos. En últimas, bueno, siguió así, cuando ya en últimas que no, que él lo siguieron y en últimas vinieron y lo mataron aquí en Yopal. Acabaron con él, pues acabaron con la NUC, lo que era en el corregimiento del Morro. Ya a nosotros nos tocó ya, como dicen, dispersarnos y a motivo de eso volvió y cogió, como dicen, cogieron poder. Antiguamente era BP, pero como eso cambió de razón social por tanto ya problema, tanto que se le hizo paros y todo eso, entonces ellos dijeron que ahora iban a cambiar, que ahora ya no existía más BP, sino que iba a ser Equión, que iba a ser mejor con las comunidades. Y tenemos Equión y ahí hemos tenido los mismos problemas. Y hemos seguido con persecuciones y hasta hace poco nos mataron a otro dirigente que teníamos ahí. Sí. Se supone que el conflicto armado en Colombia hace que las empresas no vengan. Y por el contrario, se han nutrido muchas de esas empresas con las actividades del conflicto para mejorar sus tasas de ganancia, para mantener sus negocios, digamos, transnacionales dentro de los territorios del país. Creo que eso está documentado con el caso de la Drummond, la BP también, la financiación al ejército que hacía la BP y cómo el ejército hacía actividades conjuntas con el paramilitarismo en la región de Casanare. Algunas de esas compañías cuentan con la protección del ejército, protección que no se presta, por ejemplo, a las poblaciones campesinas. Es decir, no están defendiendo el ejército colombiano a los colombianos, al contrario los está atacando, pero su función es defender el capital transnacional. Las 15 rayas. Desde la llegada de las compañías petroleras aquí a Casanare fue que llegó desaparición, muerte, falsos positivos, porque desafortunadamente todas las masacres que han habido de falsos positivos han sido alrededor de
de las empresas petroleras cometidas por los batallones que están al cuidado de las dichosas empresas petroleras, como es el 44 de Tauramena y el Grupo Guías de Casanare. Como se sabe, en Colombia durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez se aplicó de manera masiva un método de exterminio. Hemos producido los más contundentes resultados en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia común de los últimos tiempos. Hay líderes que han sido desaparecidos, que han sido asesinados, han sido encarcelados por no compartir el modelo de extracción o de explotación petrolera. Las compañías transnacionales han utilizado incluso grupos paramilitares para amenazar e incluso a veces para asesinar a líderes y miembros de organizaciones sindicales. Y se creó toda una estrategia de aislamiento del movimiento social que prácticamente lo que hizo en los años 90 fue erradicar la expresión regional de la ANUC, que era la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Hubo reclutamiento de niños, de jóvenes, masacres, asesinatos selectivos, violaciones. Hay personas que han sido asesinadas y posteriormente desaparecidas, bien sea porque se les ha lanzado a los ríos o también porque se ha enterrado sus cadáveres en fosas comunes. Pero por supuesto todo esto es un proceso que requiere de esclarecimiento, de investigación, y la verdad sea dicha, la justicia en Colombia opera de manera lenta y con muy pocos recursos. Así que tenemos a miles de víctimas pidiendo que haya verdad y justicia. Entonces el paramilitarismo se extendió, tuvo ese efecto económico, desvió todos los recursos hacia sus arcas, tuvo un efecto en materia de derechos humanos muy fuerte, muy violento, pero también creó una cultura paramilitar en la región, que se ve y se percibe todavía hoy en el departamento. Es decir, allí se perseguía, por ejemplo, a la gente con cabello largo, y si alguien andaba con cabello largo en la calle, lo mataban. Los jóvenes no podían salir a la calle después de las 6 de la tarde, había toques de queda, ¿cierto? Había restricciones a la movilidad, había un orden, digamos, casi que autoritario, ¿no? Conservador, profundamente conservador, en una región que había sido liberal por mucho tiempo. Desde los años 70 tenía la presencia de un actor paramilitar importante. Martín Llanos fue un modelo paramilitar que tenía que ver sobre todo con la persecución de los cachilaperos o los ladrones de ganado y con la contención pues, del ingreso a la región de las guerrillas. Martín Llanos encuentra que en los recursos, además de los recursos que ya tiene por el ganado, que algo que ha comenzado a trabajar con recursos de la coca, del narcotráfico, pues puede aprovechar los recursos del petróleo que empiezan a llegar a un departamento como Casanare, pero además de Martín Llanos llegan otros actores, los urabeños, y que es un ejército paramilitar que prácticamente se traslada desde la región del Urabá hasta Casanare. Con la anuencia y la participación del ejército se mueve todo un ejército que es como una suerte de franquicia de las Autodefensas Unidas de Colombia, que va a operar ahora en el Casanare y que viene a disputarle los recursos de Martín Llanos. Eso genera una guerra en el departamento muy intensa, sobre todo hacia los años 2000, 2002, 2003, entre paramilitares y guerrilla, entre el paramilitarismo y la sociedad casanareña. En realidad, las primeras estructuras paramilitares contaron con un respaldo normativo y legal, es decir, que mediante leyes se permitió la creación de los grupos paramilitares o como se les denominaba en esa época de autodefensa. He hecho reiteradamente llamamientos al gobierno de Colombia para que aplique plenamente las recomendaciones de las Naciones Unidas a fin de acabar con la impunidad, combatir y desmantelar los grupos paramilitares respaldados por el ejército. Se ha investigado los vínculos del ejército, de la policía, del DAS con los grupos paramilitares, los vínculos de los políticos, y muchos políticos han sido condenados, pero tal vez el capítulo que menos se ha avanzado en el país es el
capítulo de la paraeconomía, es decir, quiénes han sido los beneficiarios de toda esta violencia, de todo este despojo de tierras, de todo este desplazamiento. Tenemos además unos pactos entre el paramilitarismo y las instituciones del Estado, porque los paramilitares estuvieron dentro del Estado en Casanare, en las cuales se les entregaba el 10% de los recursos públicos municipales y el 50% de la contratación de los municipios a los grupos paramilitares. De manera que los recursos y las regalías que llegaban al departamento por vía del petróleo terminaron en las arcas del paramilitarismo. Las víctimas deben hacer un gran esfuerzo por lograr que la sociedad comprenda su drama. En Colombia tenemos un conflicto de 60 años con 6 millones de personas víctimas. En muchas regiones, para mantener la impunidad, se recurre a la amenaza, a la persecución o el asesinato de las víctimas que se organizan. Así que esta es una labor que requiere de mucha valentía, de mucho acompañamiento, de buscar que la comunidad internacional entienda esta realidad. En este sentido, a partir de todas las denuncias que se han realizado desde los distintos sectores que hemos mencionado, nos parece importante hacerle la invitación a las organizaciones nacionales e internacionales que de alguna forma acompañan a estas comunidades que todo el tiempo han sido abandonadas. La otra pregunta importante es, bueno, el tema de la soberanía. Las instalaciones de Pacific en el Meta son casi que sitios de extraterritorialidad, es decir, allí no podemos entrar los colombianos. No, hay unos esquemas de seguridad impresionantes, parece que nos hubieran robado un pedazo del territorio a Pacific. Desde el Congreso de la República están las de hacer el control político, vigilar la actuación del Estado, la manera como se otorgan las licencias ambientales. El segundo es si es posible seguir destruyendo, ¿cierto? Y aportando a la destrucción de ecosistemas tan complejos como el de la Orinoquía. ¿Y eso qué nos va a costar a nosotros en términos del agua? Pero además qué le va a costar al medio natural. Es decir, también hay que centrar un poco la mirada a nuestras preocupaciones humanas y hay que pensar en estas otras, digamos, formas de vida, ¿no? Que de alguna forma tienen el mismo derecho que nosotros a estar allí. Si uno se da cuenta, lo que parece ser un fenómeno netamente ambiental, tiene en el fondo un problema, digamos, mucho más serio, y es la dinámica de desigualdad en Colombia que alimenta el conflicto finalmente. Si el país no está en guerra por un capricho de los actores, la guerra es la expresión de unos conflictos y unas inequidades sociales mucho más profundas.